Hola, buenas tardes. Hola Hola, Berta, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Joaquín, ¿cómo estás? Bueno, hoy estoy así un poquito de aquella manera. Pues yo estoy encantada de que nos enseñes esos arbolitos que tienes ahí detrás. La verdad es que es de la poca naturaleza que uno ve. Bueno, es que tenemos mucha suerte en casa porque por lo menos abres la ventana y no ves edificios, solamente veo el parque, ¿sabes? Guau, Es una... solamente dices, solamente, eso está muy bien. Sí, no, y tomamos incluso el sol 10 minutos todos los días por la mañana para la vitamina D. Bueno, yo estoy buscándome la excusa para ir a Canarias. No, pero por lo de ahora, Berta, no te pueden dejar subir a un avión. Uy, pero ya les va tardando, ¿eh? Bueno, el día 26, coge vuelo para el 27 y ya sabes. Bueno, a ver, voy a intentarlo, lo cogeré con seguro de viaje, por si me lo anulan. Pues Muy sí. buenas tardes, Sonia, ¿cómo estás? Berta, hola a todos. Bien, ¿Qué aquí tal? esperando que nos des Uy, aquí está mi perro. Os No, voy a no, pero he venido a compartir conocimientos, ideas y a compartir todo lo que cada uno pensamos sobre las mascarillas, ¿no? Esto no es una lección ni una profesora, sino que realmente eh, yo os voy a poner encima de la mesa lo que los distintos organismos dicen sobre la utilización de mascarillas en estas situaciones, ¿no? Y después ya, pues ya veréis a dónde llegamos en conclusión, ¿no? Muy bien. Bueno, pues alguno más por aquí que yo vea en vídeo. Hola, Eladio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, sin novedades. Bueno, Joaquín dice que ve el sol, pero el sol debe de ir por barrios, ¿eh? Porque Yo desde luego, por la mañana hace sol, Eladio, por aquí. Los 10 minutos que tenemos de sol, yo los cojo. Mirar el cielo de Mercedes. De verdad. Es que no hay derecho a eso. No es te oímos, que... Mercedes. No te oímos. Tienes que darle el altavoz. ¿Ahora? Ahora Sí, sí, ahora sí. Ah, ahora vale. sí. Digo, yo os quería dar envidia, no sé si se ve bien. Pues sí, sí, Y ya has mucha, dicho y mucha, bastante. y mucha. Ya la has liado. Como sigamos así, vamos a tener que salir de aquí, ¿eh? Pues Aquí ya entre dos estáis tardando. paredes, ya veis lo divertida que estoy yo. Hola, Gema. ¿Qué tal por Tomelloso? Hola, ¿me oís? Sí, Sí, se sí. te oye Sí. muy Sí, ahora bien. sí. Bien, bien, bien. Bueno, ya estabilizando un poquito la cosa. Estabilizando. Vamos. ¿Y tú, Mercedes, desde dónde desde dónde estás? En Fuerteventura. Ay, Qué no me digas envidia. eso. No me digas eso porque de verdad no me dan envidia en ningún sitio, solo en Canarias, de verdad. Ah, por favor, ¿por qué habré nacido yo aquí en Galicia? Si yo donde tengo que estar es ahí en Canarias. Bueno, yo soy Ah, asturiana, ¿eh? Lo que pasa es que llevo aquí 18 años, pero O sea que elegiste mejor que yo. bueno, es lo que me tocó. Está bien, mira es que Raquel, es ahí así. enseñando poderío, di que sí. Caray, qué bueno, qué bueno. No te oímos, Raquel, solo te vemos. Saluda, Luli. Saluda. Hola, hola a todos, todos con vuestras mascotas. Es Mi que estás mascota medio se la... gato. Yo de mascota tengo un ordenador. Bueno, hay que... Tú te lo pierdes. Eso. Bueno, pues si os parece empezamos a hablar Cuando un quieras. poco. Sí os pediría que participarais y sobre todo que podamos discutir aquí en esta quedada, ya que tenemos nuestra quedada de los lunes en Formantia, para que, bueno, para nosotros sea un motivo de encuentro entre todos los opositores y que la situación que tenemos ahora pues nos sea también un poco más ligera de llevar, aportando pues alguna información que pudiera ayudar, ¿vale? Entonces, no me gustaría que saliéramos de aquí con dudas o algo con respecto a, en este caso, en esta tarde vamos a hablar del uso adecuado de las mascarillas, ¿vale?
Entonces voy a ir poniendo un poco la exposición que tengo porque hoy es más de exposición para que lo veáis porque si no sería más complicado, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a ver si puedo hacerlo. Vale. Lo que voy a presentar está basado en un documento elaborado por la Sociedad Gallega de Medicina Preventiva, que se elaboró, como veis, en el año 2015, en octubre del 2015. Y ya entonces hablaban del uso adecuado de las mascarillas, porque sabéis que esto dentro de la transmisión hospitalaria de infecciones es muy, muy importante y especialmente también hace referencia a las pandemias. Fijaos que yo no he contactado ahora con ellos, no he hablado personalmente con cada uno de ellos, pero sí les diré que quién fue el iluminado que ya pensaba en las pandemias, ¿no? Este es el grupo de trabajo: Paco Vázquez, Ana Jesús García, Luisa Braira y Víctor del Campo, ¿de acuerdo? Ellos han elaborado este documento y lo presentaron, ¿de acuerdo? También un documento, fijaos, súper interesante, es uno publicado sobre el coronavirus, que lo publicó el País Vasco. No sé por qué tengo estos rollos últimamente que se me va a la pantalla sola. Lo publicó el coronavirus, ¿de acuerdo? Y el País Vasco sobre el coronavirus. Después os plantearé lo que pone, ¿de acuerdo? Y todo esto, ¿dónde lo vamos a enmarcar? ¿Dónde enmarcamos en la utilización de mascarillas? Ahora aprovecho para poner la píldora de mi tema. Y la píldora de mi tema, si me deja, ¿os acordáis que los mecanismos de transmisión, según lo determinan los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta, CDC, también ahora los ECDC en Europa, hablan de la necesidad de utilizar las precauciones estándar para todos los pacientes y después actuaciones basadas en mecanismos de transmisión. Mecanismos de transmisión que hay 3 reconocidos en la actualidad: precauciones de contacto, precauciones de aire y precauciones por gotas, ¿de acuerdo? Acordaos que las de aire y por gotas son precauciones respiratorias las dos, ¿de acuerdo? Eso para que entendamos un poco la utilización de las mascarillas. Por eso, cuando hablamos de transmisión respiratoria, hay 2 tipos de transmisión respiratoria. Una que es transmisión aérea, en la que se transmite por gotas muy pequeñitas que están en el aire, se llaman los núcleos goticulares de Wells, y tienen muy poquito tamaño y por lo tanto quedan suspendidas en el aire y pueden viajar más lejos. Esas son las que luego llegan más lejos a nuestro pulmón y tienen más capacidad de caer al fondo del pulmón y en las bases originar más infecciones, ¿de acuerdo? Por eso son infecciones de transmisión aérea, como es el caso de la tuberculosis, del sarampión, de la varicela zóster y de la viruela, ¿de acuerdo? Fundamentalmente esas son las que producen transmisión aérea reconocida. Después hay otras que son las que se transmiten por gotitas. Estas gotitas son las gotas de Fluge, que estamos acostumbrados a oír, ¿de acuerdo? Esas gotas que son más gorditas y que al 1,5 m, 1,80 m, 2 metros, pues como pesan mucho, caen al suelo. Entonces, ¿qué hacen? Manchan todo lo que está a nuestro alrededor y contaminan todo lo que está alrededor y por eso nos transmite esa infección si estamos o muy cerca o si tocamos el entorno de un paciente contaminado. Dentro de este tipo de gotitas, la transmisión por gotitas, se encuentra, por ejemplo, pues el virus de la gripe, ¿de acuerdo? Muchas otras infecciones y el virus de la gripe, la Neisseria meningitidis, es decir, el meningococo, etcétera, ¿vale? Y luego tenemos el tercer tipo, que es el de contacto. Lo tocamos y entonces tocamos todo lo que tocamos alrededor y por eso muchas veces tenemos, ¿dónde? Pues fundamentalmente en el virus sincitial respiratorio, bacterias entéricas, gérmenes multiresistentes, etcétera, ¿de acuerdo? Estos son los 3 tipos que tenemos en la vía de transmisión. Estas son las gotas de Fluge, que ¿qué pasa? Van a caer a 1 metro, pero el problema es si yo toso mucho y toso con fuerza, las voy a empujar un poco más lejos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ocurre. Aquí tenemos cómo se van a transmitir y eso es en lo que se va a basar el uso de unas mascarillas u otras mascarillas. ¿Y en qué se traduce esto? Se traduce que en distancias cortas va a ser fácil que me pueda transmitir una infección que sea por gotitas, ¿vale? Por gotas. Entonces, ¿qué va a pasar? Al 1,5 m se ve que esas gotas, ¡pum!, caen al suelo, ¿vale? En esa distancia, ¿de acuerdo? En cambio hay otras que, ¿qué les pasa?
son los núcleos goticulares de Wells, que ya os he comentado, que ¿qué pasa? Viajan lejos. ¿Por qué? Porque tienen menor tamaño. ¿Y qué van a hacer? Van a persistir más tiempo en el aire, ¿vale? Pueden persistir, pues en el coronavirus, los estudios chinos que están publicados en el último mes hablan de que duran entre 2,7 y 3 horas, incluso alguno más. Lo que no saben es si tanto tiempo persiste la capacidad de infectar del virus o simplemente está ahí, pero no tiene tanta capacidad de infección. Pero el germen, desde luego, el coronavirus, se lo han encontrado, ¿de acuerdo? A distancias un poco más largas, ¿de acuerdo? De lo que era esperable. ¿Por qué? Pues suelen ser pacientes con esas toses, con nebulizaciones, etcétera. Es decir, que están con respiradores, etcétera, etcétera. Por eso tenemos que tomar las medidas de precaución y nos hablan siempre que no nos pongamos al lado de otra persona a menos de 1,5 metros de distancia. ¿Por qué? Para asegurar que esa distancia es suficiente para que las principales gotas caigan al suelo y no nos lleguen a nosotros. ¿Entendéis un poquito así el mecanismo de cómo funciona la transmisión por gotas en el coronavirus? ¿Os queda alguna duda? Como es por gotas, al cabo de 1,5 metros la gota cae, ¿vale? Salvo que el paciente esté inmerso en un aire donde está generando vapores, como puede ser un paciente que está intubado, cuando les hacemos una broncoscopia, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Cuáles son los procedimientos que se reconoce que generan aerosoles? La intubación, la traqueotomía, broncoscopia, cirugías, ventilación no invasiva, pesadez, oxigenoterapia, la inducción de esputo, reanimación cardiopulmonar, etcétera. Estos son los principales procedimientos que se les considera generadores de aerosoles y se les llama PGA, ¿vale? PGA, si lo encontráis así escrito en algún sitio, es que hablan de procedimientos generadores de aerosoles. Esos son los que hacen que vayamos a necesitar una mascarilla más especial porque ya no estamos hablando de gotas, ¿vale? Proteger a tu paciente de coronavirus, protégete a ti mismo. Hoy no vamos a hablar de todos los mecanismos de protección. Formantia compartirá un vídeo de la SENSAR, ¿de acuerdo? La Sociedad de Anestesia, donde realmente es muy didáctico de cómo ponerse y quitarse el equipo. Y nosotros haremos también uno personal y os lo facilitaremos para que lo podáis tener directamente en vuestro móvil, ¿de acuerdo? Y lo recordéis siempre. Recordad que si necesitáis poneros un equipo, pues es necesario entrenar, ¿de acuerdo? A todo esto hay que entrenar, porque si no entrenamos tenemos el problema de que después vamos a cometer muchos fallos, sobre todo no al ponerlo, sobre todo al quitarlo. Bueno, pues hoy nos vamos a centrar en las mascarillas. ¿Os suena raro algún tipo de estas mascarillas que os estoy enseñando en la pantalla? ¿Os suena raro? No. Vemos que aquí tenemos unas mascarillas quirúrgicas, ¿verdad? Las que se llaman mascarillas quirúrgicas. Después tenemos otras mascarillas que tienen una forma un poco más rara y unas tienen como unos botones y otros no, ¿vale? Pues las vamos a ver todas ahora, ¿vale? Y os voy a explicar para qué sirve cada una de ellas. Vamos a diferenciar entre dos tipos de mascarillas, principalmente dos tipos de mascarillas. Mascarillas quirúrgicas y las mascarillas que se llaman mascarillas respiradores o filtros de partículas, que son las FFP, ¿vale? Filtros de partículas, FFP. Vamos a empezar por las mascarillas quirúrgicas y vamos a ver cuáles son las características que deberíamos de tener presente cuando utilicemos una mascarilla quirúrgica. Las mascarillas quirúrgicas son medidas de barrera, es decir, la mascarilla quirúrgica lo que hace es evitar el contacto, ¿de acuerdo? Evitar el contacto de lo que viene de fuera. Es lo que utilizamos nosotros siempre en todos los centros sanitarios y que llamamos precauciones estándar. Es una más de las precauciones estándar establecidas por los centros de control de enfermedades que os hablaba al principio, ¿de acuerdo? Y esas precauciones estándar, ¿qué van a hacer? Pues sobre todo protegernos frente a salpicaduras de sangre u otros fluidos corporales que pueden estar contaminados con microorganismos.
dentro de lo que son las precauciones de aislamiento por gotitas, ¿de acuerdo? Acordad los 3 tipos, aéreo, gotitas y contacto. Pues el que es por gotitas, es decir, que las gotas se caen cerca del paciente, tenemos una serie de medidas a utilizar y entre ellas está recomendado que utilicemos las mascarillas quirúrgicas, así como para protocolos de higiene respiratoria cuando un profesional sanitario se encuentra mal y tose y está con otros pacientes para no contaminarlos, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que hacen es evitar contaminar a los que están a mi alrededor con las mascarillas quirúrgicas, ¿vale? Entonces, y también, ¿qué hacen? Evitan que nos salpiquemos de lo que está fuera. Entonces, no es que tengan unos filtros, tienen un filtro que lo que hace es impedir que las sustancias líquidas, los fluidos, lo atraviesen, tienen una barrera que lo que hacen es que nos protegen de esas salpicaduras. Entonces, protegen sobre todo que nosotros no contaminemos y con esa pared que tienen en el exterior, lo que hacen es que esas salpicaduras no nos mojen y quedemos protegidos. No nos mojen como nos podían mojar las gotas que van por el aire a menos de 2 metros. ¿De acuerdo? Por eso, en estos casos, se recomienda la utilización de mascarillas quirúrgicas. Aquí las veis y veis además que vais a encontrar mascarillas quirúrgicas, siempre la nariz se van a ajustar, la gafa va siempre por encima de la mascarilla, ¿vale? Fijaos que en las mascarillas quirúrgicas siempre deben de tapar la nariz y la barbilla, ¿vale? La nariz y la barbilla. Esta es una mascarilla también quirúrgica de pico pato, se llaman así, ¿de acuerdo? Y este es otro tipo de mascarilla que llevan una pantalla asociada para evitar las salpicaduras. Muy recomendado también en exposición a coronavirus. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, ¿cómo protegen estas mascarillas quirúrgicas? Además de protegernos de las salpicaduras que hay a nuestro alrededor, protegen de la transmisión de infecciones de dentro a fuera. Entonces, estas son las mascarillas de la solidaridad, ¿de acuerdo? Las mascarillas que hacen que nosotros, que podamos estar contaminados, no contaminemos a nuestro alrededor. Por eso, cuando ahora se plantean y dicen mascarillas quirúrgicas a toda la población, sí o no, pues antes no, ahora sí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues yo los entiendo. Primero, la falta de mascarillas genera una actuación diferente en la utilización de mascarillas y lo veremos, que incluso la Organización Mundial de la Salud y los Centros de Control de Enfermedades también ya de tiempo atrás lo tenían establecido, ¿vale? No es de ahora, no han salido ahora al paso. Pero además, las mascarillas quirúrgicas van a proteger de dentro fundamentalmente hacia afuera a microorganismos que tenemos nosotros en la boca. ¿Qué va a pasar? Si en la población hay muy pocos casos de coronavirus, ¿vosotros creéis que es necesario utilizar una mascarilla si hay muy poquitos casos a vuestro alrededor? ¿Qué os parece? No os oigo. No necesita. Yo creo que sí. Tú sí, estás en un medio donde, pues imagínate, estás en el campo. ¿Utilizarías una mascarilla quirúrgica? ¿Estás tú sola? Si estoy yo sola, no. No, vale. ¿Tienes una persona a 50 metros? ¿La utilizas? Pues tampoco, ¿no? Hay muy poca posibilidad de que lo que estén a tu alrededor tengan coronavirus. ¿Lo utilizas? No. Daos cuenta que no estamos hablando de una enfermedad mortal por necesidad, como podía ser el virus del ébola, ¿de acuerdo? Con las fiebres hemorrágicas, etcétera, que cuando uno la coge lo ha fastidiado. Sino estamos hablando de una enfermedad donde en un 80% de los casos cursa de forma benigna. El problema es que afecta a un porcentaje de población muy, muy elevado. Y desgraciadamente, a quien más daño hace es pues, a los mayores, a los inmunodeprimidos, a los pacientes con cáncer, embarazadas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que protegerse y hay que intentar que todo el mundo tenga acceso al sistema sanitario. Si todos nos enfermamos al mismo tiempo, nuestro sistema sanitario se colapsa. Si nosotros establecemos medidas cuando las necesitamos, el sistema sanitario no se colapsa. Entonces, cuando hay poca enfermedad a nuestro alrededor, no haría tanta falta una mascarilla quirúrgica y más cuando no tenemos siquiera para los sanitarios que nos están cuidando y que son los que nos van a poder sacar de esta.
Problema, si ellos no pueden usarlas, se van a enfermar, nos van a contagiar y todavía va a ser peor porque va a estar la fuente justamente en donde nos tienen que cuidar. Por eso era tan importante dejar las mascarillas para los sanitarios y no hacer un uso abusivo de ello en la población general. ¿Qué ocurre cuando la población general presenta una prevalencia muy alta de contaminación y el virus está muy extendido? En ese momento va a existir mucha más posibilidad de contagiarnos unos a otros, ¿verdad? Y los que no estén, volverse a contagiar. Por eso se entiende que estén planteando la posibilidad de utilizar mascarillas al salir a la calle. Por eso se entiende. Entonces, ahora veremos cómo, ¿por qué? Porque no sabemos tampoco cómo se comporta exactamente este virus. Tenemos la historia de otros 2 coronavirus anteriormente que pudieron llegar a ser pandemia, pero se controlaron, aunque muchos de nosotros no nos acordemos de que existían, pero sí existieron ya, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que las medidas que se nos planteen desde los distintos organismos puedan variar en función de la evolución de la pandemia. Y eso no es que las cosas se hagan mal, es que a veces hay que tomar decisiones de una manera en un momento y esas decisiones cambian en función de cómo afecten a la población en otro momento. Perdona, Bueno, Berta, dime. si alguien ha pasado el coronavirus, ¿se puede volver a contagiar? Hasta ahora, los estudios que se han realizado sobre pacientes con infección, cuando se ha conseguido que el paciente sea COVID negativo, ¿vale? Negativice la contaminación por la infección por el virus, hasta ahora no se han encontrado casos que vuelvan a ser positivos, es decir, que se infecte, ¿de acuerdo? Como si fuera una reinfección. Lo que sí se ve es que no la pasan 2 veces, sino que algunos, cuando no han terminado de pasarla, pues imagínate, estás con un COVID positivo. Deberías de hacer medidas de aislamiento hasta que desaparezcan tus síntomas, no solamente los 14 días. Con limpieza en tu ambiente, la higiene alrededor, el aislamiento. Y no lo haces. Si tienes todos tus clines cerca, estás tosiendo, te estás utilizando mascarillas que no debes en el momento en que no debes. No aireas la habitación, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar? Tú vas a tener una exposición mayor a tu propio virus y te puedes reinfectar. O puede venir otro y también te puedes reinfectar. Entonces, las reinfecciones sí están descritas, ¿de acuerdo? En esta pandemia están descritas reinfecciones. Lo que no está descrito es que el paciente sufra 2 veces la infección. Es decir, una cosa es que no termino de curarme y no termino de curarme, y cada vez pues voy cogiendo una con otra, y otra cosa distinta es me he curado y he vuelto. De ahí el estudio que se pretende hacer ahora con los profesionales sanitarios y con los pacientes en residencias. ¿Por qué? Pues precisamente porque las pruebas hay que analizarlas entre aquella población donde puede haber una prevalencia más positiva. ¿Para qué? Para ver realmente cómo se comporta, ¿de acuerdo? La propia prueba. Entonces, estas pruebas van a tener que someterse a una evaluación. La evaluación inicial ya la tienen y están aprobadas, pero ahora hay que ver en población cómo se comporta. Y hay que ver si esos anticuerpos protegen especialmente o si resulta que es que habrá que tener una titulación de anticuerpos. O todo eso está todavía por ver. Cuando ahora hagamos los estudios, podremos ver de qué manera esos anticuerpos protegen o son anticuerpos que no protegen. Ya sabéis que no siempre todos los anticuerpos que generamos, la inmunidad que provocamos, no siempre genera defensa. Parece ser que sí, y de hecho en eso se basa el estudio que se está haciendo con el plasma de pacientes con anticuerpo, ¿de acuerdo? Cuando ya han sido, veis que tenéis el ensayo en el ministerio, en la página, y es un ensayo que se hace con plasma de pacientes varones que al menos lleven 15 días en que se haya negativizado el coronavirus, ¿de acuerdo? Entonces, le sacan anticuerpos y se están utilizando como tratamiento para los pacientes más graves que no responden ante el síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿vale? El problema más importante que tenemos en esta infección es que tiene, por así decir, como 2 niveles fundamentales. La primera etapa tiene más, ¿vale? Tiene 6 etapas, pero
si lo dividimos en dos, tenemos una etapa donde fundamentalmente es la actuación que hace el virus sobre el organismo. El virus hace que tosamos, el virus hace que tengamos moco, el virus hace que tengamos diarrea. Actúa sobre el organismo generando una infección que cursa con esta clínica. Ahora, cuando termine esa función, nuestro organismo se protege frente a esa situación y a veces se protege de una manera tan exagerada que lo que hace es tener una respuesta inflamatoria súper aguda y súper descontrolada. Y esos son los casos más graves de infección por coronavirus, que no se deben a que es que el virus está en mucha cantidad haciendo una barbaridad, se debe a que ese virus ha provocado una respuesta tan catastrófica en el individuo que ha hecho una reacción inflamatoria enorme que es muy difícil de controlar. Por eso dicen corticoides sí o corticoides no. Depende en qué etapa. En la primera etapa de alta concentración de virus no, en la segunda habría que valorarlo porque la única manera que parece ser con la que pueden frenar a través de bolos justamente esa respuesta tan inflamatoria aguda. ¿Vale? Bueno, me he liado dando una charla aquí, perdón. ¿Os ha quedado claro? Sí, sí, gracias, Berta. Sí, vale. En definitiva, ¿te puedes volver a reinfectar? En principio parece que no. ¿De acuerdo? ¿Puedes tener la infección que sean reinfecciones mantenidas? Sí, esos son los casos que se han estudiado. Partimos de los estudios publicados, que también tenéis que saber que los estudios publicados en revistas además internacionales siempre existe revisión por pares, es decir, si uno lo manda a publicar y luego tiene por lo menos 2 revisores. ¿Qué pasa? Ahora mismo no existe revisión por pares, se acepta todo lo que se publique. Entonces hay estudios de mejor calidad y otros de peor calidad. Entonces no todos son igual de fiables, ¿vale? Y no sabemos cuáles son los más fiables. Tenemos que ir intuyendo, ¿vale? ¿Cómo debemos de colocar las mascarillas? Muy importante siempre, las mascarillas tienen que estar absolutamente sujetas y fijadas a la boca, a la cara, ¿vale? No deben de quedar huecos, porque si quedan huecos va a entrar el virus con más posibilidad. Es muy importante no tocar la mascarilla con las manos, no tocarla y higienizarse las manos cada vez que se quita uno la mascarilla, ¿de acuerdo? Muy importante. Dentro de las mascarillas quirúrgicas vamos a encontrar también distintos tipos. Ya veis que vosotros decís, anda, hay algunas que son muy malas, otras muy buenas. Pues sí, vosotros mismos lo veis. Hay distintos tipos de mascarillas, tipo 1, tipo 2 y tipo 2R, porque protege de salpicaduras, ¿vale? Filtran las bacterias que salen de la mascarilla. Es decir, yo, Berta, estoy contaminada y lo que yo voy a echar fuera me lo filtra en un 95%. ¿De acuerdo? ¿Y qué hace? Como hay un filtro, pues voy a tener cierta dificultad para respirar porque, claro, no estoy en el aire libre. Tengo un filtro por en medio, me va a hacer que respire un poquito peor. Vale, pues fijaos, muy poquito peor, ¿de acuerdo? Muy poquito. Pero cuando yo el filtro a esta lo pongo para que no me salpique y sean más protectores, impermeables, etcétera, son más gruesas y ¿qué van a hacer? Me va a hacer que respire un poco peor. Por lo tanto, voy a estar más incómoda y por lo tanto me las voy a querer quitar con más frecuencia, ¿vale? Contaminando las manos, el medio, etcétera, etcétera. Las mascarillas quirúrgicas de tipo 1 solo se deben de utilizar para pacientes, ¿de acuerdo? Solo se deben utilizar para pacientes, para evitar que transmitan infección, pacientes o población general. Algunos de vosotros incluso me comentaban, ¿de acuerdo? Que, oye, mira, Berta, ya me llegó por WhatsApp, mira, Berta, hay unas mascarillas que parece ser que las quirúrgicas se ponen uno del derecho y otras del revés. Vale, pues no está eso contemplado, ni tampoco está contemplado con la casa que las fabrica, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante el reconocimiento que hace la Sociedad Española de Anestesia en la publicación de este documento, donde dice que se han puesto en contacto con el Servicio de Gestión de Riesgos Sanitarios en el Hospital Clínico de Madrid, donde el profesor Andrés Santiago ha desmentido que esta información hubiese provenido de ese centro, ¿vale? ¿Cuáles son las características de las mascarillas quirúrgicas? Tienen una parte interior, que es la más blanca,
que es la más blanca, que tiene un tejido de absorción. ¿Para qué? Porque claro, cuando nosotros estamos hablando, estamos echando esa humedad, ¿verdad? Pues justamente para eso es ese tejido, para retenerla y que no nos sea molesto. Después tienen una barrera intermedia y después tienen la capa exterior, que es repelente para los fluidos. Entonces la mascarilla, cuando nos la ponemos, esta capa de color es la capa exterior y esta capa más blanca es la capa de dentro, ¿vale? Interna para absorber la humedad, intermedia filtro bacteriano y la externa, que suele ser o azul o verde, es la impermeable. Muy importante usar la mascarilla de forma adecuada, bien sujeta, ¿de acuerdo? Si llevamos coleta y no tenemos la suerte de ser como este chinito sin coleta, pues entonces lo que haremos será ponérnoslas las dos por encima de la coleta para que no se nos baje, ¿vale? De hecho, veréis que hasta hace poco no se recomendaba para esta transmisión utilizar los gorros en el hospital. Sin embargo, sí se ha visto que cuando se utilizan los EPIs y se utiliza la protección, si el trabajador lleva un gorro puesto, es muchísimo más fácil quitarse los EPIs sin contaminar. De ahí a que cada vez veáis de forma más generalizada la utilización del gorro en los centros sanitarios, ¿vale? Ante esta pandemia. Nunca tocar así la mascarilla. La mascarilla no se puede tocar con las manos, mucho menos así. Está contaminando absolutamente todo aquí nuestro compañero. Entonces, eso de ponerse la mascarilla, quitarla, ponerla por debajo de la boca, dejarla de un lado y tirarla de un lado, no, eso no se puede hacer. Era para la foto, ¿eh? Era para la foto. Sí, señor, era para la foto. Eso no lo decía yo, ¿eh? Pues sí, así es. Bueno, hasta aquí las mascarillas quirúrgicas. Entonces, en resumen, ¿quién debe de utilizar la mascarilla quirúrgica? Un detalle en la mascarilla quirúrgica. Un detalle en la mascarilla quirúrgica. Sí, un detalle. ¿Quién? Porque Sí. yo no sabía si era para adelante o para atrás. Y de hecho lo pregunté. Y me dijo mi sobrina que hay una parte, si cogéis la mascarilla, que hay una parte que es como más fina, como más mejor y otra parte que no. Yo la verdad es que esa distinción no la hago, no la sé hacer. Pero cuando veáis la mascarilla, lo que sí que tiene es una cuestión. Tiene un palito aquí duro que va insertado dentro de la propia mascarilla y si os fijáis, el palito duro está como para un lado. Dentro de lo que es la mascarilla, en la parte verde, el palito duro queda por aquí y por aquí el palito duro no queda, queda por el lado de aquí. Con lo cual, cuando lo vayáis a poner, el palito duro abraza todo. Vale, lo digo como en regla mnemotécnica porque yo sinceramente cuando la he visto, vosotros los que estéis habituados a la mascarilla quirúrgica les será muy sencillo, pero el que no esté habituado le va a hacer falta la norma mnemotécnica para sí mismo y para explicárselo a los demás. Nada más. Pues mira, lo más bonito es que a todos nos gusta presumir de colorines. Los colorines son para afuera. Ya no me lío más. Los colorines más fuertes son para afuera. Yo tengo una pregunta también, Berta. ¿Cuánto tiempo se puede utilizar una mascarilla quirúrgica? Que es una de las a hacer la misma. Bien, pues os cuento, porque de eso también habla la Organización Mundial de la Salud y los CDC. En condiciones normales, una mascarilla quirúrgica se debe de utilizar para el contacto con cada paciente, entendiendo que nos vamos a poner mascarilla quirúrgica cuando tenemos riesgo de salpicadura o riesgo de transmitir esa infección o que nos transmita la infección a 1,5 metros, ¿vale? Es decir, eso es en condiciones normales, en mecanismos basados en la transmisión, las recomendaciones de los CDC. ¿Qué ocurre? Ante esta otra situación, imaginaos que estamos con una mascarilla y estamos atendiendo a varios pacientes, tenemos que entrar en distintas habitaciones al mismo tiempo. No nos hemos tocado la mascarilla. ¿Y qué vamos a hacer? Soltar, volver, soltar, volver, soltar, volver. Cogiendo una, porque suelto, me lavo, cojo otra. Entonces, si yo me voy a cambiar los EPIs, me tengo que cambiar los EPIs completos, ¿vale? Ahora, si yo voy a tener simplemente la utilización de una mascarilla, yo utilizaré la mascarilla y la podré utilizar en varias ocasiones. No es
lo más apropiado, ¿vale? No es lo indicado. Ante disminución de las mascarillas como tenemos en nuestro medio, puede ser necesario, ¿vale? Eso puede ser necesario, pero la mascarilla quirúrgica está pensada para que se utilice cada mascarilla con un paciente. Ya sé que eso no es lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Porque no tendremos capacidad para poder hacer eso. Entonces, ante esa situación, máxima prevención, máxima higiene, máximo control, máxima distancia a la posible fuente y de esa manera lo evitaremos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es la recomendación que os puedo hacer. Eso para la quirúrgica, sí. Yo estoy en el servicio de anatomía patológica y en un principio yo no tengo ningún riesgo porque yo no trabajo con pacientes, no estoy en contacto con pacientes, sí con mis compañeros, pero guardo la distancia. No uso de mascarilla, ¿verdad, Berta? Un poco para que lo vaya conociendo la gente. Vamos a ver, yo te digo, si yo estoy en mi puesto de trabajo y no guardo las distancias, yo desde luego me voy a poner una mascarilla. Claro, yo debo guardar la distancia, yo guardo la distancia con mis compañeros de trabajo de 1,5 metros, no uso de mascarilla. Si yo tengo distancia con mis compañeros de trabajo y mis compañeros no están enfermos, no tienen toses, que en su lugar les diría vete para casa que estás mejor. En esas condiciones yo no uso mascarilla. Yo no recomiendo para eso el uso de la mascarilla hoy por hoy. Porque en principio lo que todos tenemos claro es que esa transmisión es una transmisión por gotas, no es una transmisión aérea, ¿vale? Sería distinto si la transmisión fuera aérea, gotas que quedan suspendidas en el aire, ¿de acuerdo? Sí. Luego veremos cómo la OMS está barajando, que están analizando a ver si es que puede ser aérea o simplemente es por gotas. Bueno, pues ahí estamos también. ¿Nos podemos llevar una sorpresa? Pues nos la podemos llevar. Pero hasta ahora, si aceptamos que la transmisión es por gotas y que tenemos que utilizar las medidas de prevención por gotas, la recomendación es mantenerte a distancia de un compañero. A mí me llaman la atención algunas amigas que me dicen, no, pero es que yo luego me voy al estar y me siento con las compañeras y nos tomamos allí juntas todas el desayuno y eso es que tenemos 1 metro cuadrado. Digo, joder, pues qué moral, ¿no? Con la posibilidad tan alta que hay de transmisión cuando uno come. Y resulta que en el momento de comer te vas a un sitio donde tienes 1 metro cuadrado con tu compañera. Hombre, pues establece turnos para tomarte el desayuno, no te diviertas tanto, no pasa nada, aunque te estés en una temporada aburrida. Pero las mascarillas hay que ponerlas si estoy a 1 metro de distancia del compañero. Luego vienen todos, mi compañero dio COVID positivo y yo estuve al lado todo el tiempo. Pero bueno, ¿estuviste al lado y no usaste una mascarilla? No. Joder, tío, pues es que es muy nuevo. Son medidas de higiene y medidas de higiene respiratoria. ¿Os he contestado? Sí. Más o menos. Pues eso, de todas maneras, también te digo, Sonia, vosotros trabajáis con muestras sanguíneas, trabajáis con muestras de orina, trabajáis con muestras respiratorias y pueden estar contaminadas. Yo no sé qué medidas haces tú para manejar las muestras, pero la medida es el EPI completo. Nosotros con las muestras más que podrían ser más contagiosas son los VAS, los VAL, los esputos y las orinas, porque nosotros después casi todo el tejido lo recibimos fijado en formol. En un principio no habría ningún tipo de riesgo. El VAS y el VAL muchas veces llega en fresco y nosotros sí echamos el Citolit, que es otro fijador, y entonces ya no tendríamos riesgo. ¿Cuándo más riesgo tenemos? Pues cuando hacemos la intraoperatoria, trabajamos sobre tejido fresco, pero bueno, en un principio, si es por gotas, tampoco tendríamos que tener. Pero bueno, no sé si es por gotas, tendrías que tener la precaución de utilizar unas gafas, mascarilla, etcétera, porque si es por gotas, tú tienes la muestra muy cerquita de ti si tú la estás preparando. Claro, nosotros en esos casos normalmente, pero ya siempre utilizamos lo que es la mascarilla quirúrgica con pantalla, que es la que realmente nosotros utilizamos en los servicios de anatomía patológica. Las de pantalla. Y guantes. Sí. Vale. Sí. Vale. Sí. Perfecto. O mandilón, o bata y guantes. Normalmente son los EPIs que nosotros utilizamos, pero en el día a día, ya no por el coronavirus. No, está claro, está claro.
Muy bien, muy bien. Berta, Pasamos, dime. la pregunta del millón. ¿Y las cajeras de los supermercados que tienen las mascarillas desde las 6 de la mañana a las 3 de la tarde? Vamos a ver, se dice que una mascarilla se debe de utilizar y no retirar en esta situación en la que estamos cuando la mascarilla no ha perdido, por así decir, la turgencia que tiene, lo duro que es, las características físicas de la propia mascarilla, ¿vale? Tú tienes suerte que ves cajeras con mascarilla, yo las veo sin ninguna mascarilla. Las de mi, las de mi, Es de tu las de mi barrio. supermercado no tienen nada. Al Pelo. principio tenían las mascarillas y ahora tienen las pantallas plásticas. He visto que esta semana les han colocado unas pantallas, sí, porque hasta ahora no tenían nada. Otra cosa, lo de lavar la mascarilla para el día siguiente, la mascarilla quirúrgica. No se lava. No, ya lo sé, pero No se lava y todos los productores de mascarilla te dicen cosas que me llaman pierden la mucho. capacidad de ese filtro que tienen, pierde la capacidad de actuación. Entonces la mascarilla no se debe lavar. ¿Yo qué haría si solo tengo una? Joder, pues por lo menos le echo desinfectante. Eso sí, o la rocío con alcohol o la rocío con lejía o algo de eso le hago. Lo que pasa que el alcohol después te marea, es un poco complicado. Hombre, Porque... pero yo no lo rocío en alcohol para ponérmelo dentro de media hora. Una forma muy buena que hay, que realmente es como se está esterilizando estas mascarillas, estas mascarillas y este material que, por ejemplo, en Italia pues tenían mucho defecto, ¿no? Las publicaciones hablan sobre el papel de las lámparas de infrarrojo, ¿vale? Eso sí, con infrarrojo lo dejas por la noche allí todas las chismas, que les dé el solecillo y cuando te levantas por la mañana está el trabajo hecho. Entonces una lámpara de infrarrojo, si no tenéis otra cosa, una lámpara de infrarrojo sí que puede descontaminar la mascarilla. Pero no mojarla. Fíjate, mi hija trabaja en Alemania, está haciendo la especialidad allí de medicina y en el hospital están esterilizando las mascarillas quirúrgicas. ¿Y con qué la esterilizan? ¿Con vapor? En el esterilizador. Ya, con gas plasma. En el esterilizador del hospital, no sé decirte qué tipo de esterilizador. Ya, claro, es que tienes esterilizadores que tienes que tener economía para poder hacerlo y nosotros no estamos en esos niveles. Pero las quirúrgicas, no las FFP2. Claro, estarán haciendo con todo lo que tienen, porque a mí me comentaba hace poco una amiga que tenía su familia en Italia y es sanitario, y entonces me decía, mira, pero ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? Y yo les decía, no, esterilizar no, y me decía, mira, no tienen nada. Si las esterilizan, les es peor. Ah, no, que la esterilicen. Es decir, si no tienen nada, pues tienes que poner algo, ¿vale? Es decir, no está indicado y de hecho las distintas casas comerciales siguen insistiendo que ellos no reconocen el efecto si se esteriliza, siguen haciendo las comunicaciones de esa manera. Pero la realidad es que habrá que ver qué método de esterilización puedes utilizar. No podrán ir a óxido de tileno porque es muy contaminante, habría que airear y en ese tipo de tejidos no lo vas a dar aireado, pero tendrán que ver si en gas plasma, en otros tejidos que sean pues a menos temperatura, pues no se destruyen y se pueden utilizar. Para eso, ¿qué pasa? Tienes que tener unas instalaciones pues muy buenas, porque no es fácil, ¿no? No sé, ya le preguntaré a ver si puede averiguar el método, porque lo hacen porque no tienen mascarillas, no por... Claro, normal. Si no tienen mascarillas, mejor que esterilicen a que no hagan nada, es evidente. Para que nosotros nos quejemos de medios, que estaba hablando de Alemania. Sí, ya, pero vamos a ver, estás hablando de Alemania, pero Alemania tiene mucha capacidad de producción y Alemania hace muchos test, y Alemania hace mucho test a población general y tienen capacidad de detectar casos muy, muy tempranos. Entonces, las exposiciones que tenga el personal sanitario van a ser de menor riesgo que lo que tenemos nosotros en nuestro medio, que nuestra carga viral en nuestros pacientes va a ser muy grande. Ellos son capaces de detectar pronto, tratar pronto y de esa manera
pues la capacidad que tienen de exposición de los profesionales sanitarios es mucho menor que la nuestra, claro. Sí, Berta, mira, preguntan por aquí si se sabe qué muestras pueden generar contagio Es que al no he puesto el manipular, chat. aparte de las respiratorias. Vamos a ver, el virus, ¿de acuerdo? El virus se ha identificado en heces, se ha identificado en orina, es decir, en las secreciones, ¿de acuerdo? Aparte de las respiratorias, sí que se ha identificado en heces y orina. Por eso se dice que las heces pueden tener un alto riesgo de contaminación y de transmisión. De ahí que esta sea una enfermedad que la transmisión es por gotas, pero también es una transmisión por contacto. ¿De acuerdo? Entonces, por eso en las medidas cuando hay un paciente que es COVID positivo, se recomienda que si va al baño lo use solo. Es decir, eso no es porque vaya a contaminar el ambiente, es que si va al baño va a eliminar virus por la orina, va a eliminar virus por las heces, puede tocarlo, puede tocar después las superficies, entonces es muy importante esas precauciones. ¿Qué capacidad infectiva tienen? Pues todavía no está demostrado, pero que realmente los virus se encuentran en las heces y en orina, sí. Lo que no sé, y que se pueden transmitir por ahí. Dijo, en un último estudio en hospital nos dijo esta semana que en orina, dime Sandra. No, claro, eso es lo que están estudiando y están analizando si los virus que se encuentran en orina tienen capacidad para transmitir o no. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahora COVID positivo se puede recontaminar con su propio cepillo de dientes. Hombre, yo entiendo que la capacidad de recontaminación con un propio cepillo de dientes es pequeña, ¿vale? Habrá que ver, dice Sandra, heces sí. Heces son mucho más contaminantes, de hecho se caracterizan porque tienen muchísimas diarreas estos pacientes con eliminación de virus. Me imagino que será por la concentración del virus que aparece en heces frente a la concentración que aparece en orina. Aún así tenemos mucho que estudiar el pH, tenemos que estudiar el mantenimiento en cada uno de los medios, en heces tiene mucha materia orgánica, en muchas células, de arrastre, etcétera, en orina tiene menos. Bueno, habrá que estudiar más cosas para saber más cosas en la transmisión. Hasta ahora todavía no tenemos suficiente, ¿no? Personal que trabaja con heces y orina en mascarilla, sí, evidentemente. Dice Joaquín, o sea que en aguas residuales quienes analizamos estamos en riesgo. Las aguas residuales se tratan, ¿vale? Las aguas residuales se tratan. Entonces no tendríamos por qué estar en riesgo, ¿vale? Mascarilla, sí. Si estás trabajando en laboratorio, deberías de utilizar mascarilla y protección ocular, ¿vale? En campana si tratas directamente con las muestras de COVID y tienes, por ejemplo, que coger y tienes que hacer alícuotas o lo que sea directamente sobre la muestra, entonces tendrás que asegurarte que aparte de la protección vas a estar sobre campana. Han salido en las últimas noticias personas que han contagiado el virus a animales. Esta tarde un tigre del zoo de Nueva York fue contagiado por su cuidador. ¿Podría ser que los perros también? Mira, he leído lo mismo que tú en el periódico. La tigresa, que no sé cómo se llama en el zoo de Nueva York, que estaba contaminada por su cuidador, que había sido positivo o no sé cómo. Realmente también hablaban de la posibilidad de poder transmitir más a los gatos que a los perros, porque los gatos tienen más especies y tipos de coronavirus. Es decir, el coronavirus no existe solamente el COVID-19. Han existido otros coronavirus y los coronavirus pues lo conocen bien los veterinarios que se encuentran en las mascotas, especialmente en los gatos, ¿vale? Entonces, ¿se pueden contaminar? Pues parece que se pueden contaminar, pero se pueden infectar. Una cosa es que te contamines, otra cosa es que te infectes y sufras la infección. Otra cosa distinta es que sufres la infección y además tengas capacidad de respuesta. Pues todo eso yo no tengo respuesta para daros hoy por hoy en unas mascotas. En un principio se ha dicho que cuando un paciente es COVID positivo, se aconseja que se distancie de la mascota, ¿vale? Es decir, tiene que tener aislamiento de las mascotas, siempre y cuando tengas un COVID positivo, ¿vale? El por qué y cómo actúa no me lo sé.
La recomendación es COVID positivo separado de sus mascotas. Vale, una duda que me quedó el autoclave no serviría para esterilizar, pero en una cirugía esterilizas batas y mascarillas. En una cirugía puedes esterilizar las mascarillas que utilizas, normalmente van a ser la mascarilla FFP2, ¿vale? Y son las que normalmente esterilizas, tienen mayor capacidad, ¿vale? Y las distintas batas y tal suelen venir todo eso esterilizado, y si no, en ese mismo tipo de esterilizador que se utiliza para esterilizar batas y mascarillas, claro que podríamos esterilizarlo nosotros, claro. Pero no son a esas altas temperaturas y hay que ver la composición. Seguimos. ¿Seguimos? Sí. Vale. Pasamos entonces ya de las mascarillas quirúrgicas. Mascarillas quirúrgicas. De utilizarlo cualquiera en la calle debe de ser mascarilla quirúrgica. Nunca, nunca una mascarilla de partículas. Nunca, nunca un respirador de partículas. Nunca, nunca un FP2 ni FP3 para personal de la población, ni para nosotros mismos cuando vamos por la calle, ¿vale? No. Y en condiciones generales una mascarilla quirúrgica, pero no una FFP2, ¿vale? No, nunca un filtro de partículas, ¿de acuerdo? Las mascarillas quirúrgicas no son equipos de protección individual. Lo utilizamos porque nos protege, ¿vale? Pero no están establecidos por el Instituto de Seguridad y Higiene como si fuera unos EPIs, no son EPIs. Acordaos que siempre lo hablábamos cuando hablábamos este tema de riesgos laborales. Las mascarillas quirúrgicas no son EPIs, son EPIs las máscaras FFP2, ¿vale? Son equipos de protección respiratoria, protección individual respiratoria, filtros de partícula. Los ingleses les llaman respirators, ¿vale? Respiradores. Por eso les llaman así algunos como respiradores, ¿vale? Estas máscaras. Perdona, ¿cuál es el porqué de no utilizar una FFP? Vamos a ver, la mascarilla quirúrgica hemos dicho que protege de dentro hacia afuera, ¿vale? Te va a proteger y luego del fuera. Mascarillas FFP. ¿Qué le pasa? Si una población tiene un porcentaje muy alto de contaminación, ¿vale? ¿Qué te va a interesar? ¿Que se ponga una mascarilla quirúrgica para que no contamine a los demás o protegerlo a él para que él no se infecte? ¿Qué vamos a hacer? Es decir, yo voy a infectar a los demás y voy a seguir infectando a todos los demás con mi FFP. No voy a solucionar nada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque me protege de fuera hacia adentro. Las mascarillas FFP protegen para que... Pero te protegería a ti mismo, o sea, si tú la usas, te protege a ti mismo. Digo, pregunto, sí, claro. Que no sé. Sí, genial, me protege a mí mismo, pero yo en cambio no estoy protegiendo al resto. Vale, y en caso, por ejemplo, de los niños, se podrían utilizar, o tampoco, o en los niños no habría que poner nada. Estas mascarillas que son respiradores, ¿vale? Estas mascarillas, ¿qué pasa? Hemos dicho antes cómo nos puede costar respirar en función si ponemos las mascarillas tipo 2R, ¿verdad? El problema que tienes es que hay más diferencia en la presión de aire que tienes que respirar. Pues estas otras que son con filtro de partículas todavía es más difícil para respirar, todavía te cuesta más. Entonces no deberían de utilizarlo en la población general y muchísimo menos ya los enfermos, ¿vale? O sea, enfermos con insuficiencia respiratoria no deberían de utilizar este tipo, salvo en condiciones muy especiales que luego también las comentaré. ¿Vale? Pero la protección, fundamentalmente en estos momentos, vamos a no contaminar a todos los demás, porque yo, si yo estoy a 2 metros tuyo, no me voy a infectar con lo tuyo, ¿verdad? Pero si yo estoy echando virus, estoy ambientando todo a mi alrededor, me pongo la mascarilla y disminuyo la carga de contaminación a mi alrededor. ¿No es cierto? Entonces la mascarilla quirúrgica nos ayuda a disminuir todo lo que es la carga viral que hay alrededor de todos los que estén contaminados, ¿vale? Que unos lo saben. Sí, lo que pasa es que no te protege a ti, la mascarilla quirúrgica a ti no te protege en realidad. Entonces... Pero tú tienes otras medidas de protección, ¿no? Hemos dicho que tú no te vas a poner a 1,5 metros de una persona, no te vas a ir a la cola a ponerte a 1 metro al lado del anterior, no te vas a sentar con tu compañero a 1 metro a tomar un café, ¿verdad? Ya, sí. Y si tuvieras que ir, por ejemplo, con un niño al hospital, ¿pondrías a los dos mascarilla, guantes o no se haría nada de eso? Vamos a ver, si yo tuviera que ir con un niño al hospital y tuviera mascarilla, yo me ponía una y el otra.
Y para empezar, si voy al hospital es porque alguna enfermedad lleva. A lo mejor resulta que es que se ha caído y se ha torcido un tobillo, no te lo digo, ¿vale? Vale, guantes también, me imagino. Y los guantes, con una adecuada higiene de manos, no tienes por qué andar con los guantes. Tú puedes tener un lavado higiénico de las manos con alcohol perfectamente, con alcohol de 70 o con solución hidroalcohólica y ya está. El guante te da una falsa protección. Vale, gracias, Berta. Es mi opinión, ¿eh? Es mi opinión. Si lo supiéramos todos del coronavirus, yo sé lo que voy leyendo, y lo que voy un poco relacionando entre unas cosas y otras. Entonces, por eso os doy mis recomendaciones, ¿no? Si vas a ir a un hospital, pues si tú no estás infectado, puede haber allí que haya muchos más infectados. Lo más fácil es que ya directamente te pongan allí una mascarilla y ya está. Pero si tú la tienes, pues fenomenal. A los guantes yo no tendría por qué llevar guantes a ningún lado. Lo que sí me podía llevar es mi botecito de alcohol. ¿Vale? ¿Seguimos entonces? Gracias, Berta. Nada. Máscaras FFP. ¿De acuerdo? Estas máscaras. Estas son las máscaras. ¿De acuerdo? ¿En qué se diferencian de las quirúrgicas? En que protegen de fuera adentro. Claro que sí, que si yo soy una persona muy egoísta, pues digo, yo lo que voy a hacer es que allá los demás como estén, yo lo que quiero es que los de fuera no nos vengan, ¿vale? María, yo no sé cómo podríamos hacer una mascarilla, no soy experta en eso y ya sí que ahí sí que no me meto yo a decidirte cómo podríamos hacer una mascarilla. No, porque hay que ver que tenga una transpirabilidad, que pueda respirar, etcétera, etcétera, que se ajuste, son muchas cosas. La mascarilla tiene que estar ajustada a la cara, ¿vale? Entonces, fijaos, estas mascarillas son mascarillas autofiltrantes, vienen aquí. FFP2, ¿vale? Esta es una FFP2. Esta es una mascarilla FFP2, tiene una protección del 92% y tiene una válvula. Esto es lo que se llama mascarilla con válvula. Esto, ¿qué hace aquí? Lo que hace aquí es que cuando tú respiras, si llevas mucho rato puesta la mascarilla, cuando tú respires, el aire está saliendo por aquí. ¿Vale? El aire entra por todos los sitios, ¿vale? Pero el aire sale filtrado, el aire entra por aquí fundamentalmente y sale a través de este filtro, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Imaginaros que yo soy un enfermo de coronavirus o no sé que tengo coronavirus, pero está claro que hay portadores asintomáticos que tienen coronavirus y que están eliminando el coronavirus sin saberlo. Imaginaros que ese paciente se coloca una mascarillita de estas para protegerse. Pues fijaos, se va a concentrar todos los virus que elimine, los va a eliminar por aquí. ¿Qué creéis que le puede estar pasando al que está enfrente? Que le va a contagiar. Pues con mucha facilidad. Claro, tiene más riesgo. Mucha facilidad. Entonces es muy importante que jamás, jamás, jamás los pacientes lleven este tipo de mascarillas. Y ya lo de las válvulas, o sea, mascarilla con válvula, un paciente infectado, vamos, es que es lo último ya que nos puede pasar, porque es que vamos directos a cogerlo, ¿vale? Si no hay vacunas, esta es la primera. Entonces, cuidadito, ¿vale? Nunca, nunca un paciente. Al paciente le colocáis siempre la mascarilla quirúrgica. Ojito, porque os podéis encontrar con un paciente en el hospital que os viene con esta mascarilla. ¿Qué haríais con él en el momento en que llega? Protegernos. Ya, tú te proteges, pero ¿y qué haces? Quitársela y ponerle otra. Nunca, Y ponerle una mascarilla quirúrgica. nunca quitársela. Ponerle otra encima. Hasta que encontréis el medio adecuado para quitársela con adecuada protección. Ah, vale. Gracias. La primera opción cuando os encontráis en una sala es coger y decir, lo primero que voy a hacer es quito esto y pongo otra. Ya lo has jorobado. En el momento primero que veas un paciente así, le das la quirúrgica y dices, póngase inmediatamente esto. Y luego ya es cuando empiezas a decir, a ver cómo voy a hacer para quitarle a este bicho esta mascarilla. ¿Vale? Pero no se la quito. ¿Vale? Bueno,
Seguimos, ¿vale? Entonces, esto... Perdona, Berta, ¿y en los pacientes de riesgo tampoco podrían llevar esta mascarilla para que, por ejemplo, un enfermo inmunodeprimido o algo así, no podrían llevar esta? Luego os enseñaré una de las últimas diapositivas, que es justamente la excepción a utilizar pacientes. Estos pacientes que son inmunodeprimidos, que están en unas habitaciones con presión positiva, donde lo que tienen es filtros EPA en el aire para no estar contaminados y tienen que bajar a rayos o cualquier cosa, se ponen una FFP3. Es el único caso en el que está recomendado. Pero Vale, que no están infectados. Si estuvieran infectados, tendrían que ponerse por encima la quirúrgica. ¿Vale? Vale, gracias, Berta. Sabiendo además que todas estas máscaras FFP lo que originan es una dificultad respiratoria al paciente. Entonces, si un paciente tiene una infección respiratoria y encima le colocamos un tipo de máscara de esta, pues le va a costar mucho más respirar, ¿vale? Protegen de fuera para dentro, ¿vale? Estos sí filtran el aire y lo filtran genial, según sea el FP2 o FP3. ¿Qué le ocurre? Lo filtran genial siempre que se coloquen bien, porque con que coloques una mascarilla FFP mal es mucho más peligroso que tener una quirúrgica, pero mucho más peligroso, porque ya no te vale para nada. Estas son importantísimas. Fijaos que he visto profesionales en el hospital que debajo de las máscaras FFP se ponen una mascarilla quirúrgica. Entonces, Dios mío, ¿cómo vas a hacer que la máscara FFP te sujete bien si te has puesto debajo la quirúrgica? Ya es irremediablemente esa máscara que te has puesto no te vale absolutamente para nada. Berta, ¿Vale? perdona. Dime. ¿Me escuchas? ¿Me escucha Hombre, bien? sí. Y digo yo, entonces, realmente, mientras no está instaurado todo este tema de que todo el mundo sabe qué mascarilla tiene que llevar, el gobierno no diga hay que llevar esto o lo Pero otro. ¿cómo no se sabe cada uno qué mascarilla tiene que llevar? Sí, Vosotros, pero la población no. Me explico. Yo voy al súper y digo, vale, yo voy a ir con la mascarilla quirúrgica para no contagiar a los demás por si soy una portadora asintomática, ¿vale? Pero resulta que los de al lado están poniendo una mascarilla FFP. Entonces, yo les estoy protegiendo a ellos, pero ellos no me están protegiendo a mí, con lo cual yo me puedo contagiar. válvula, si tienen Claro. una FFP con válvula, entonces sí que la están liando, ¿vale? Claro. Entonces digo, ¿vale? y la posibilidad, como se hace ahora mismo en el hospital, que se hace simplemente para no mancharla de abajo, si se pone una FFP2 y una quirúrgica por encima, yo estoy protegiendo a los demás y yo me protejo de los demás que lo están haciendo mal. Eso sí se podría hacer, ¿no? Sí. Sería lo ideal, realmente. De hecho, nosotros recomendamos eso porque es una manera además de proteger la FFP2 o FFP3 eso, justo, de eso es lo tal que manera ahora que se te va a pone por durar más eso. tiempo. ¿Sabes? Ahora se pone para protegerla, pero al final, si lo pienso bien, realmente es lo ideal. Yo protejo al mundo y el mundo me protege a mí, ¿no? Exactamente, y eso es como trabajan, por ejemplo, en quirófanos de alto riesgo, el cirujano que está en primera línea de playa. Oh. Y claro, y deseando llegar a casa, porque con semejante cantidad de mascarillas morimos ya en el intento. Claro. Pues sí, pues sí. Vale. Bueno, cuando tengamos unos... Perdón. Eso es la forma como hacemos nosotros también las autopsias de priones. Ponemos la FFP2 por debajo y la quirúrgica por encima. Quirúrgica ya por encima. Claro. Eso es la recomendación, ¿vale? Pues sí. La mascarilla FFP2. Muy importante saber que la eficacia de la filtración depende ya no solamente del nivel de FFP que tenga, que puede ser o 2 o 3, o también lo más importante es el ajuste que se le haga. Y siempre que coloques una de este tipo, una mascarilla de respirador de partículas, tienes que probarla para ver si lo has hecho, si la tienes bien puesta o no la tienes bien puesta. Y la pruebas sujetándola bien y haciendo una respiración fuerte para comprobar que funciona. ¿Vale? Aquí tenemos los distintos tipos de mascarillas. FFP1, que tiene mucha menos protección, 78, ¿vale? Protege hasta un 20. FFP2, hasta un 92. Y después, los americanos, en vez de tener este modelo que tienen de FFP2, FFP3, lo que tienen es otras que se llaman N, ¿vale? Enanios.
La clasificación de la NIOSH va distinta que la clasificación nuestra, ¿de acuerdo? Y entonces ellos tienen una semejante a la FPP2, que es la N95, muy semejante, la que utilizan en sustitución de la 95. Y la FPP3, lo que ellos utilizan es la N99, ¿vale? Entonces os podéis encontrar que si ahora resulta que vienen mascarillas americanas, en vez de FFP te aparezcan una N95, 99, ¿vale? Pues son mascarillas de partículas también, ¿vale? Esta, la limpieza del aire en el interior de la mascarilla, cuando ya entra, claro, 4 a 50 veces más limpio que el aire del exterior, en función de tipo de FP que sea y lo ajustada que esté, ¿vale? Su uso continuado. Hasta ahora su uso continuado era poco habitual en los centros sanitarios. Entonces, ¿cómo utilizábamos estas mascarillas? Se utilizaban sobre todo pues, para pacientes con tuberculosis, aislamiento respiratorio, etcétera, aislamiento aéreo, ¿de acuerdo? Dentro del respiratorio. ¿Y para qué? Pues si tengo que entrar a poner unas nebulizaciones, incluso en ese caso FP3, pero en este caso, con la FP2, ¿qué le va a pasar? Que con la FP2 lo que hacía es que, como no las tengo que utilizar durante mucho rato seguido, no necesito una válvula. ¿La válvula para qué se pone? La válvula de estas máscaras no me da más protección. La válvula es para que si la llevo más tiempo no tenga tanta humedad dentro de mi mascarilla y respire mejor. Por eso cuando ahora decía Miriam, fíjate, es que tantas horas con esto, claro, si esa la tienes con válvula, siempre va mejor que si no. En el momento que la tapas, la válvula ya no va a hacer tampoco mucho efecto, ¿vale? Pero bueno, puede ser más cómoda que la que no tiene válvula, ¿vale? Ahora, que tenga válvula no quiere decir ni que sea mejor ni que tenga más protección. Quiere decir que todo lo que salga sale a través de la válvula y facilita más la salida de la humedad, ¿de acuerdo? Por eso el riesgo mayor en pacientes contaminen. No indica que tenga un filtro suplementario. Entonces tenemos distintos tipos con válvula y sin válvula, ¿vale? ¿Qué pasaba? Lo que os comentaba hasta hace poco. ¿Qué ocurría? Pues resulta que en las distintas mascarillas, cuando las utilizábamos para los pacientes en aislamiento, la propia casa comercial establece que podamos utilizarla durante un periodo de 8 horas máximo, que viene siendo lo que ahora es una jornada laboral, ¿vale? Aún así, con esta pandemia, las casas que las comercializan, yo he leído algunas publicaciones de estas casas donde ellos dicen que si bien no aconsejan ni reesterilizarlas ni tal, sí saben que el uso puede ser más prolongado del habitual. 3M se ha descolgado la semana pasada diciendo que no, pero otras casas comerciales sí han dicho que mientras conserven la forma, no se deformen, se mantengan en un sitio adecuado, que no se metan en bolsas para almacenamiento, sino que se dejen en un espacio seco y libre, pues que pueden alargar el periodo de uso, ¿vale? ¿Hasta cuánto? Pues cada uno irá viendo, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido con esto sobre si utilizamos un tipo de mascarillas o utilizamos otro tipo de mascarillas? ¿Qué es la realidad? Fijaos, en los años 2014-2015, cuando ya estábamos hablando de las posibles pandemias, ya habíamos hablado de coronavirus en otras 2 ocasiones, habíamos hablado de la gripe A, es decir, ya estábamos esperando a que llegara una cosita de estas, pero vamos, esto es como estar esperando, pero no lo esperábamos, en el fondo no nos lo creíamos, ¿vale? Pero los CDC norteamericanos, a partir del 2014-2015 y la OMS, sobre todo con la gripe A, modificaron las posiciones tradicionales de la transmisión por gotas. Siempre se decía que en transmisión por gotas simplemente mascarilla quirúrgica y lo que es la distancia. ¿Qué vieron en este momento con esa pandemia? Que nosotros no la vivimos, es una pandemia pequeñita. ¿Qué vimos en ese momento? En ese momento, pues los expertos vieron que había determinadas situaciones donde se generaban aerosoles, véase que les estamos poniendo oxígeno a presión, una broncoscopia, etcétera, etcétera, en donde se generaban esas gotas que se hacían más minúsculas y mantenían más tiempo en el virus, al virus en el ambiente. Por lo tanto, para esas situaciones recomendaban que aunque el aislamiento fuera por gotas, utilizaban los profesionales que entraran en esas habitaciones de pacientes con gripe A, que utilizaran mascarillas FFP2. ¿De acuerdo? Entonces, ya entonces lo planteaban y reconocían
de que algunas enfermedades que aceptábamos la transmisión por gotas, a lo mejor se transmiten también por microaerosoles, ¿vale? Entonces, estas cosas que se lo han planteado para gripe, pues nadie puede decir tengo la verdad en mis manos, ¿vale? ¿Qué puede estar pasando con el coronavirus? El tiempo nos lo dirá. Por ahora, si creemos una cosa, tomamos las determinaciones sobre esa cosa. Si hay nuevos estudios y más información, nos servirá para tomar mejores medidas, ¿vale? Además, fijaos, en este documento que elaboró la Sociedad Gallega de Medicina Preventiva sobre el uso adecuado de mascarillas, ya establecía que ante alertas epidemiológicas emergentes, como es la de ahora, como fue con el SARS, con la gripe aviar, con el MERS, que también fueron coronavirus, ¿de acuerdo? Fueron coronavirus y a partir de murciélagos, este estaba con los dromedarios en Asia, el ébola después. Bien, pues estas alertas, que son enfermedades emergentes con un riesgo elevado para la salud y que pueden aparecer con necesidades de precauciones de contacto, como hemos hablado de las heces y de la orina, y como hemos hablado también de la vía respiratoria, pues se dice que deberían de tener un tratamiento y un seguimiento especial con una protección de máscara FFP2 para protección respiratoria en situación de alertas epidemiológicas emergentes. Los pacientes que se trasladen fuera de la habitación, siempre mascarilla quirúrgica, y quien le acompañe. En estos casos, la Organización Mundial de la Salud en ese momento dijo máscara FFP2. No sé qué pensarán ahora de estos documentos que han publicado, ¿vale? Pero esto no es publicado de este mes. Esto lo ha publicado la Sociedad Gallega de Medicina Preventiva en el 2015, ¿de acuerdo? Y fijaos lo que dice, precauciones de aislamiento, y me centro aquí. En alertas epidemiológicas emergentes, situaciones en las que no hay procedimientos de aerosoles, usar máscara FFP2. Cuando hay procedimientos generadores de aerosoles donde no hay evidencia que haya transmisión de patógenos, FFP3. Y en procedimientos generadores con evidencia de transmisión, también FFP3. Es decir, en estos casos, ante situaciones emergentes de alerta epidemiológica, se recomienda para el personal sanitario FFP2. Esa es la realidad y eso es lo que he revisado en todo lo que yo me he encontrado. Entonces, O sea, ¿no tenemos FFP2? Posiblemente no tengamos FFP2, pero si estamos en tratamiento directo con los pacientes, tendremos que utilizar una mascarilla que nos proteja y tendremos que pedir que si esto se ha publicado en el año 2015 y ahora mismo se plantea esto, deberíamos de estar pidiendo en el 2020 que qué pasa con estas publicaciones hechas por sociedades científicas, por organismos internacionales, donde cuando no estamos en este momento eran las FFP2 las que recomendaban. Y no me voy a quedar aquí, porque voy a poneros otra diapositiva que también es muy gráfica de la Organización Mundial de la Salud. ¿La realidad cuál es? Que al final acabamos en ella y acabaré con la última diapositiva. Lo último que voy a poner es justamente que pasó una publicación que ha salido esta semana en el British Medical Journal. Si no tenemos FFP2, tenemos que utilizar mascarilla quirúrgica, evidentemente, pero no es lo mejor. Y no pretendamos decir que eso es lo que hay que hacer, porque yo no soy la experta en esto y, como veis, yo no fui la que elaboró este documento. Lo único que he hecho ha sido leerlo ahora y analizarlo en profundidad. O sea, Berta, perdona, entonces en la consulta de odontología, por ejemplo, habría que utilizar una FP2 o 3. Yo en una consulta de odontología, si estoy con, vamos a ver, entiendo que no estáis atendiendo algo que no sea urgente y entiendo que no estáis utilizando aerosoles, es decir, cosas que generen aerosoles como ultrasonidos, etcétera, etcétera. Porque en ese caso, posiblemente una FP3. ¿Vale? No se recomienda la utilización de los aerosoles con ultrasonidos en una clínica dental hoy por hoy, manual. Y cuando pase todo esto, por ejemplo, también se deberían de seguir utilizando las FFP, ¿no? No. O sea, yo entiendo que esto es un momento
donde el riesgo es muchísimo más alto, donde hay una población con un porcentaje muy alto de contaminación, y si yo tengo que utilizar, y si yo estoy en una clínica que estoy generando aerosoles, yo siempre me voy a poner la FP2, en cualquier situación, aerosoles, pero solo aerosoles, no ahora que te estoy diciendo que no tendré, ahora y sin aerosoles en una consulta dental, yo desde luego no me conformo con una quirúrgica. Mi recomendación. A mí es que me molesta muchísimo ver los pacientes, los trabajadores que son positivos. Me molesta mucho. Molesta mucho porque algo no está funcionando con nosotros cuando tenemos tantísimos miles de profesionales sanitarios contagiados. Por eso digo entonces que ahora mismo está claro que no se pueden utilizar aerosoles. Vale, entonces, bueno, si los la usas en una clínica, cuando acabe esto, utilízate un FP2 para cuando tengas que hacer aerosoles en consulta. Esa es mi pregunta. Cuando tengamos que hacer aerosoles, la deberíamos de usar. Y a lo mejor incluso ponerte la quirúrgica encima, posiblemente, ¿o no? Tú estás muy cerca del paciente. Si tú ves que tienes una contaminación o que puedas tener una contaminación, estaría bien ponerte la quirúrgica encima. Gracias, Beca. Yo, por ejemplo, estoy en una clínica dental y sí que lo hago. Uso la FP2 y la quirúrgica con pantalla encima, porque tengo que poner la pantalla. Claro. Exactamente, exactamente. No podéis trabajar en clínica dental hoy en día sin pantalla, pero ni hoy ni en ningún momento. Aparte que si quitas la pantalla, o sea, terminas con el paciente, miras la pantalla y siempre está salpicada. Cuidadito, porque hablábamos también de la transmisión por fluidos. También se ha visto la transmisión a través de la conjuntiva. Claro. ¿Vale? Esta es la situación que yo os decía que era excepcional para pacientes, ¿de acuerdo? Paciente que necesita un ambiente protegido, que está súper inmunodeprimido. ¿Qué les pasa a los inmunodeprimidos? Los inmunodeprimidos, primero, pueden contraer mucho más frecuente la infección. Y segundo, la infección por coronavirus en un paciente inmunodeprimido hace que sea muchísimo más activo ese virus, ¿de acuerdo? Entonces, su capacidad de transmitir infecciones también es mucho más alto. Por eso son pacientes de riesgo, porque los inmunodeprimidos pueden hacer que la diseminación sea mayor y que persista más tiempo el virus en su cuerpo que otros que somos capaces de aclarar el virus. ¿Vale? Entonces, máscara sin válvula. ¿Vale? Hay otras máscaras que son bidireccionales o lo que sea. Vale, este es el documento del sensor, por si lo queréis acceder a él, ¿vale? Está en internet, lo ponéis así y lo encontraréis, ¿de acuerdo? Y dice, en condiciones normales, una vez retirada doble la mascarilla con la cara externa hacia adentro, ¿vale? Importante doblarla con la cara externa hacia adentro y depositen en una bolsa de papel o basura. En condiciones normales no reutilice la mascarilla. En caso de desabastecimiento, siga las consideraciones y nos da aquí un acceso, ¿vale? Entonces, claro, entiendo todo y entiendo que ahora mismo estamos en una situación donde estamos en desabastecimiento. Nos planteamos reutilizar, utilizarlas más tiempo de lo que toca. Tocan porque no tenemos las que tocan. Claro, es que es lo que hay que hacer, no tenemos otra solución, ¿vale? Tenemos que saber que estamos tomando unas decisiones en un momento porque no tenemos otra alternativa, pero no, y son las mejores que tenemos en nuestras manos, pero la evidencia nos muestra día a día en la televisión lo que está pasando con los profesionales sanitarios, por algo es. Es decir, los profesionales sanitarios no somos una panda de torpes que no sabemos manejarnos con los EPIs. Habrá algunos que lo sepan, pero desde luego nos dais un EPI y podemos intentar aprender, ponernos en vídeo y nos lo repartimos 20 veces y lo colocamos bien. No nos vamos a infectar porque no queramos el EPI o porque no nos lo sepamos poner. No. Entonces, es muy importante, si no saben ponérselos, que se les enseñe. Y segundo, en cuanto tengamos medidas para proteger a nuestros profesionales, pongámoselas en sus manos. ¿Qué pasa? Que no las tenemos. Y es así, no las tenemos todavía. Y tenemos que ir con lo que podemos. Y con eso no podemos luchar de otra manera. Es lo que hay. No podemos dejar de atender pacientes, también es cierto. No se nos puede morir la gente. No, tenemos que aceptar un riesgo determinado. El que quiera, el que no, bueno, pues que vaya a otro lado. ¿Vale?
Coronavirus. País Vasco, os lo decía al principio, hizo un documento, fijaos cuando lo firmó, el 28 de enero del 2002 lo publicó. Decía, el personal sanitario que atienda en casos de investigación o confirmados por infección coronavirus 2019, esto fijaros, 28 de enero. Personal que atienda casos en investigación o confirmados para infección, mascarilla FFP2. Entonces siempre, FFP2. En el caso del transporte sanitario 2020. En el caso de transporte sanitario de casos sospechosos, esto lo estamos haciendo, ¿vale? Y en procedimientos que generen aerosoles, FFP3. Esto es lo que, ante casos confirmados, cómo deberíamos utilizar las mascarillas. Esto es lo que deberíamos de seguir, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para todo el mundo una FFP2? No, para los que tengan contactos positivos, ¿vale? ¿Para todo el mundo una FFP2? No, ¿por qué? Porque resulta que si yo tengo aerosoles, tengo ese riesgo y lo pongo. Si yo estoy en mi paciente con en un contacto que no es estrecho, pues oye, me vale una mascarilla quirúrgica, ¿vale? A pesar de que la OMS hubiera dicho en su época que en alertas epidemiológicas use otra. ¿Por qué? Porque el riesgo mucho más alto está en estos otros casos, ¿vale? Entonces también habrá que saber priorizar, evidentemente. El periodo de incubación, os recuerdo que va entre 0 y 14 días, ¿vale? De aquellas se decía entre 2 y 12. Y este es el último documento que os quería presentar, que es el que ha sacado, publicado en el British Medical Journal el 4 de abril del 2020, o sea, antes de ayer, ¿vale? Ya es la última diapositiva. Y en esta nos hablan aquí de en qué situación y qué es lo que debemos de hacer. Algo que parece un poco raro, este diagrama, es muy claro. Fijaros, os dice que gloves son guantes. Dice que siempre hay que utilizar guantes en cualquier caso que tratemos con pacientes ante sospecha, ¿vale? Protección ocular. Si estamos con aerosoles, que pongamos por lo menos la mamparita esta, ¿vale? La protección. Y si no hacen aerosoles, que utilicemos gafas, protecciones, ¿vale? Gafas, ¿de acuerdo? Siempre, ¿en dónde? Cuando estemos hablando de casos positivos, siempre positivos, ¿vale? ¿Qué tenemos que llevar? Un traje. El traje o bien una bata de plástico en función de la exposición que podamos tener. Y después, ¿qué tenemos que utilizar? Con positivos confirmados o a los pacientes en un contexto de alta transmisión, que podemos tener una planta con alto número de casos concentrados, por ejemplo, en esos casos recomiendan una mascarilla FFP3 o dice en concreto dice FFP3 y si no está disponible una FFP2 o la N95 americana, ¿vale? Estos serían los casos en los que utilizaríamos la FFP2. Es decir, no todos vamos a tener que utilizarlas, no. En estos casos es cuando está recomendada. Y la azul, la mascarilla quirúrgica, cuando no haya aerosoles, en cuidados en atención primaria, en sitios donde no estén casos confirmados, en la transferencia de pacientes, siempre en la transferencia de pacientes. Y aquí, igual que antes decían, no, para transferir el paciente de un sitio a otro, el personal sanitario FP2, bueno, pues lo último, en función de los recursos disponibles, esto es lo que yo veo pues más sensato para recomendar a los profesionales sanitarios. Me parece un buen enfoque, ¿vale? Y con esto, pues finalizo lo que sería la exposición de hoy. Dice Eva si puedo explicar cómo sacar el EPI, etcétera, etcétera. Vamos a ver, tenemos en Formantia un vídeo de la Sensar que sé que Eladio lo va a compartir. Y yo creo que en la próxima sesión podemos hablar sobre precisamente la colocación y la retirada de los EPIs. No sé qué hora llevo ahora, pues sí, son casi las 10 de la noche. Yo creo que es hora de darle de comer a nuestra familia. A mí me van a matar. Y yo creo que, bueno, cada día más clarito. Bueno, pues me alegro que cada día lo tengáis más clarito. No obstante, ya sabéis, aquí estamos a vuestra disposición. Nosotros seguimos juntos, seguimos contigo. Quédate en casa, ¿vale? Muchísimas gracias a todos, muchas gracias por participar y mucho ánimo y dale duro a la oposición, porque de esta tienes que sacar tu plaza y de esta puedes conseguirlo. A por ella. Gracias, Berta. Muchas gracias.
Vale, Muchas venga, gracias. hasta otro día. Muchas gracias, buenas Gracias. noches. Chao. Gracias. Chao.